antes de empezar, quería deciros que, claro, el emprendedor tecnológico o el emprendedor tecnológico que se financia en la mayoría de las administraciones públicas, es una minoría de los emprendedores tecnológicos. Antes Manuel, aparte de animaros muchísimo a emprender, ha comentado que la mayoría tratáis de ofrecer un producto nuevo, tratáis de ofrecer un servicio nuevo. Bien, pues no sé si vosotros conocéis el Global Entrepreneurship Monitor, que es un documento. ¿Conocéis a alguien? No sé. Bueno, pues ahí os podéis ver reflejados. Es un documento que analiza año a año el estado de la emprendeduría en España, las motivaciones de los emprendedores y analiza, por ejemplo, algunos aspectos que nos interesan mucho, ¿no?, a nosotros, al CDTI, que es de todos los emprendedores que hay, que los podemos tasar aproximadamente en un 5% de la fuerza laboral en España, de la gente que está buscando trabajo o que trabaja, con lo cual ya sabéis que sois una minoría. Pues si analizas el grado de novedad tecnológica de las nuevas iniciativas o de la gente, ¿no?, que tiene pensado montar un negocio o que lo están montando, solo el 10% de ese 5% de personas que podríamos considerar emprendedores hablan de tecnología realmente novedosa en el mercado, es decir, que tienen menos de un año de vigencia en el mercado o que ni siquiera está en el mercado. Si nos vamos al segmento de tecnología que lleva menos de 5 años, nos estaríamos sumando un 15-20% adicional, entonces estaríamos hablando de que aproximadamente un tercio de las iniciativas emprendedoras podríamos considerar que tienen ese componente elevado de tecnología o de novedad frente a lo que hay en el mercado. Curiosamente, si analizas o repites esa encuesta con los emprendedores cuando ya llevan 2 años funcionando en el mercado, entre 2 y 4 años, pues ese porcentaje de gente que piensa que su idea o que su tecnología es realmente novedosa en el mercado desciende de ese 30% a un 10%. Es decir, un poco lo que ha dicho Manuel antes, ¿no? Cuando tú empiezas a testar tu idea, tu negocio en el mercado, pues el mercado te lo va moldando y vas viendo que probablemente no es tan novedoso como tú pensabas o que tienes que trabajar muchísimo más para desarrollarlo. Bien, pues si acotamos ahí en ese segmento el número de emprendedores, podemos ver qué financiación nos ofrecen las administraciones públicas, que es lo que voy a hablar fundamentalmente. Hemos dicho que al final todos queremos ganar dinero, todos queréis ganar dinero, y uno de los recursos que utilizáis muchas veces es obtener financiación pública. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que la financiación pública persigue unos objetivos muy concretos y son que se haga, en el caso de la I+D, que se hagan más empresas tecnológicas, más empresas de base tecnológica de las que ya existen. Tenéis que demostrar que vuestro negocio va a aportar algo que no aportaría otra empresa en el mercado. Por lo tanto, nosotros no nos podemos creer en derecho a recibir financiación pública, nos la tenemos que ganar, bien sea convenciendo a inversores públicos o bien sea presentando un proyecto lo suficientemente interesante para la administración pública. Y la administración pública tiene muchos baremos a la hora de criticarlo, a la hora de evaluar los proyectos. Baremos que pueden ir desde las líneas de estrategia que existen, sectores que se van a financiar o sectores que tienen más interés para los planes nacionales que se financian, todo eso lo podéis encontrar en los planes estatales de I+D+I, o criterios como tengo un presupuesto de una convocatoria de 10 millones de euros, tengo 500 propuestas, me dan para financiar 100. Pues tengo que filtrar muchísimo para encontrar esas 100 propuestas. Por lo tanto, a la hora de obtener financiación desde la administración pública nos encontramos con un juego complicado. ¿Es interesante? Sí, es interesante porque evidentemente la mayoría de la financiación pública o gran parte de la financiación pública que podemos encontrar en las fases semilla suele ser a fondo perdido. Por eso que nos den 50.000 euros o 200.000 euros a fondo perdido, pues evidentemente a nuestra empresa le da mucho músculo. También tiene sus perjuicios, lo ha comentado, la gestión del dinero. Tener dinero fresco en la caja nos puede inducir a un dispendios o a abordar inversiones que no teníamos planeadas o que nos pueden llevar a la ruina. Bueno, esto es un poco a modo de introducción. Yo lo que os quiero contar es qué oportunidades de financiación tenéis dentro del CDTI. El CDTI es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y es un organismo que lleva casi 40 años financiando I+D+I empresarial. Solo financiamos empresas. Eso quiere decir que en el ámbito de los emprendedores solo os podemos financiar cuando tenéis la sociedad constituida. Nosotros no financiamos ideas, no analizamos viabilidad de proyectos,
Lo que analizamos es lo importante. Antes ha salido en la ponencia anterior, las ideas tienen un valor relativo, tendente a cero. Lo que importa es la capacidad de ejecución, si realmente tu empresa está capacitada para llevar a cabo esa idea. Entonces, una vez que nosotros tenemos la idea, bueno, bien, tenéis la empresa, analizamos la empresa y la idea, analizamos la capacidad de ejecución y en función de ellas, ¿cuándo se os puede financiar? Por lo tanto, tened en cuenta esto, las administraciones públicas rara vez van a financiar ideas, lo que van a financiar son ejecuciones, llevar a cabo esa idea que estáis planteando en distintas fases. Se os puede financiar muy al principio para ver la viabilidad de esa idea, de esa empresa, de esa tecnología, o se os puede financiar en rondas posteriores de financiación cuando queréis escalar esa idea. ¿Vale? Bueno, el CDTI es el principal organismo de apoyo al I+D+I. Ahí tenéis algunos datos, tampoco me quiero entretener mucho. Básicamente os hagáis una idea de que aproximadamente el 15%, entre el 15 y el 20% del presupuesto total que dedican las empresas a I+D viene de fondos CDTI, ¿vale? Bueno, dependemos del Ministerio de Economía y Competitividad, somos la agente de financiación del I+D y nosotros basamos nuestra actuación en tres áreas. Lo que es financiación de proyectos de I+D, +I y empresas de base tecnológica, la internacionalización de I+D española, participando en distintos programas europeos de cooperación tecnológica, en el que también tenéis un instrumento muy interesante para las pymes, las empresas de base tecnológica, que es el instrumento PYME, y todo eso apoyado en una capa de servicios, asesoramiento, formación, etcétera, que lo que intentan es que esas propuestas que nos presentáis o que queréis presentar a otros programas internacionales tengan mayor solvencia, tengan mayores probabilidades de tener éxito. Normalmente el CDTI funciona por convocatorias abiertas. Vosotros podéis presentar vuestra idea en cualquier momento del año, excepto en las convocatorias. Y debo deciros que, desgraciadamente, para las empresas de base tecnológica, que eso me voy a centrar ahora en lo que financiamos, o el área de financiación del CDTI de empresas de base tecnológica, funcionamos por convocatoria. Concretamente, la de 2016 se cerraba hoy. Lanzamos una convocatoria anual. Entonces, pues yo os animo, si ya tenéis la empresa constituida y creéis que podéis encajar en lo que os voy a contar, que os presentéis para el año que viene, ¿vale? Y nuestra característica principal es el asesoramiento continuo. Nosotros, incluso cuando lanzamos una convocatoria, nos podéis consultar cómo presentar el proyecto, si encaja o no encaja en lo que pretendéis financiar, con ese objetivo de conseguir que se nos presenten las ideas, los proyectos o las propuestas en el mejor estado posible para que realmente podamos financiarlas y aprobarlas, ¿vale? Y utilizamos distintos tipos de instrumentos, fundamentalmente préstamos a tipo de interés Euribor, o sea, ahora mismo al 0, tipo de interés fijo, concedemos subvenciones en el caso de Neotec y también invertimos mediante vehículos de inversión en empresas, es decir, tenemos capital riesgo y financiación. Concretamente, todos nuestros instrumentos que veis ahí, que tratan un poco de acompañar en todas las fases de lo que es la I+D a las empresas, concretamente los que han marcado en un círculo rojo son los que serían más adecuados para empresas de base tecnológica que se están creando o emprendedores que realmente encajen en lo que nosotros consideramos una empresa de base tecnológica, que lo vamos a ver a continuación. Tenemos dos instrumentos, que sean Neotec, que os he dicho son subvenciones a fondo perdido, e Invierte. Invierte es un programa de capital riesgo constituido por el CDTI con inversores privados. El CDTI siempre funciona en minoría y tenemos una serie de vehículos que cubren la fase desde semilla hasta crecimiento y expansión de las empresas, que lo que pretenden es invertir en empresas para capitalizarlas y conseguir que crezcan. ¿Qué tipo de empresas? Pues lo que serían nuestras empresas Neotec. La definición que vais a ver a continuación, es decir, empresas tecnológicas donde el conocimiento y la tecnología radique en la empresa. No me valen empresas licenciatarias que vendan tecnología licenciada, no me valen distribuidores de tecnología. Estamos hablando de empresas con capacidad, como vais a ver ahora, con capacidad de generar tecnología propia y que vender y comercializar esa tecnología propia que estás desarrollando es el core de tu negocio. Ese es el tipo de empresas que estamos financiando. Nosotros estamos financiando o perseguimos financiar empresas que provengan mucho del ámbito científico-tecnológico, a la academia, centros tecnológicos, universidad, centros de investigación, o bien gente con mucha experiencia en un sector que quieran montar su propia empresa y tengan tecnología o que puedan desarrollar tecnología propia. Casos típicos de Neotec, bueno, todos tenéis móviles sin antena,
los más viejos, os recordarán los móviles con antena, no es tan antiguo. Pues por ejemplo, Fractus es una empresa que se dedica, mediante tecnologías fractales, a potenciar la señal de los móviles, y es lo que ha permitido sustituir las antenas, ¿vale? Esa empresa proviene de un investigador, de un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que desarrolló esas tecnologías fractales, o que investigó sobre tecnologías fractales, y quiso llevarla al mercado, ¿vale? Ese es un caso típico de una empresa Neotec, ¿vale? Entonces, ¿por qué se caracteriza? Bueno, pues lo que os he comentado, que sean capaces de desarrollar, modificar su propia tecnología, y normalmente que sean pequeñas, de reciente constitución, es decir, menos de 4 años de vida. Estaríamos hablando desde fase semilla, empresa recién constituida, a ya una fase un poco ya startup, un poquito de consolidación. Y normalmente pedimos que sean independientes, es decir, que las empresas no estén participadas en más de un 25% por ninguna otra entidad. ¿Por qué? Porque la idea de la financiación pública en este sentido es llevar conocimiento al mercado, no financiar pues una diversificación de negocio de Indra o de Telefónica. En principio eso no es nuestra idea de una empresa de base tecnológica. Queremos ir a empresas, a promotores individuales, a gente, imagino, espero, como vosotros. Bueno, ¿en qué consiste las ideas Neotec? Pues os he dicho, se rigen por convocatoria, publicamos una al año, las solemos ir avisando, con subvenciones de hasta 250.000 euros por empresa, para 1 o 2 años de actividad de la empresa, y financiamos un máximo del 70% del presupuesto. Con lo cual, no es que os vayáis a dar 250.000 euros, hagáis lo que hagáis. No, es que tendréis que presentar un presupuesto. Por lo tanto, yo es lo que os digo. Estamos yendo a un colectivo y a un nicho muy concreto de empresas. Muchos emprendedores, pues me decís, yo es que con 50.000 euros voy te chuto. Entonces podéis levantar iros y no tenéis por qué aguantarme. Bueno, pues ahora a lo mejor con 50.000 euros os vale. Pero si la empresa va creciendo, puede que necesitéis o bien otro tipo de proyectos del CDTI para financiar iniciativas de I+D, nuevas líneas de negocio que queréis abrir, nueva tecnología que queréis desarrollar, o podéis necesitar inversiones de capital riesgo, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, tiene las características, empresa base tecnológica, lo que os he comentado, y además tiene que estar acreditado por un auditor externo, que sean pequeñas, y un capital social mínimo desembolsado de 20.000 euros. ¿Vale? Y eso es lo que es la financiación a fondo perdido, que cubría, como os había puesto aquí, digamos, la fase semilla y un poquito la consolidación de la startup. Nosotros tenemos Invierte Capital Riesgo, que lo que pretende es financiar mediante inversiones en capital riesgo. No somos business angels en la acepción buena del business angel, es decir, esa gente es inversor, como os ha comentado, ¿no? Es un inversor providencial que invierte en etapas muy tempranas de la empresa y que lo que le mola es el negocio y quiere hacerlo crecer porque le gusta la idea. No es alguien que pretende forrarse con vuestra idea o canibalizarla. Bien, pues quitando la fase de business angel, nosotros cubrimos desde la fase de capital semilla hasta prácticamente inversiones que no las he puesto aquí, las tenéis en la página web, inversiones en grandes empresas en fase de private equity, que estaríamos hablando de varios millones de inversión. Pero concretamente en los vehículos que nos interesan son fundamentalmente los 3 vehículos de capital semilla, que ya os digo, están constituidos siempre por un mix de capital público y capital privado. Y quien manda es el capital privado, no lo olvidéis nunca. Es decir, si vuestro inversor, para convencerle, os pide que hagáis una cosa y a vosotros os interesa convencerle, no llaméis al CDTI, oye, ¿qué me está pidiendo que me suba en la mesa y baile? Nosotros hemos constituido el vehículo, hemos establecido unas reglas de juego para evitar que esos vehículos canibalicen las ideas, pero más allá, el CDTI no tiene un control. Lo que hacemos es preseleccionar ideas, enviarlas al vehículo de inversión, pero nosotros no podemos modificar la decisión del inversor privado. Podemos vetarle algunas inversiones si vemos que esa inversión puede ser perjudicial para la empresa, o si detectamos que este lo que quiere hacer es una compra. Entonces, no, ¿vale? Se lo analizamos muy en detalle, pero más allá de eso nosotros no vamos a forzar, no podemos forzar la mano del inversor. Bueno, concretamente en Capital Semilla tenemos 3 vehículos operativos que en total tienen de fondo aproximadamente unos 90 millones de euros para invertir en empresas, con lo cual da para bastante, y están centrados principalmente en biotecnología y en KETS, Key Enable Technologies, que son, digamos, tecnologías transversales como la fotónica, microelectrónica, algo de TIC también, de múltiple aplicación en el sector. Lo que pasa es que, como todos los fondos y como todas las personas,
Pues bueno, una cosa es que el fondo de inversión tenga una política orientada a aquests, no quita que en algún momento, como vais a ver en la siguiente transparencia, puedan invertir en otras ideas que les parezcan interesantes. Pero digamos, se suelen especializar. La idea de esta especialización es que nosotros hemos intentado crear vehículos de inversión en áreas donde tradicionalmente es más difícil encontrar inversión privada. Molan mucho las TIC, son sectores mucho más maduros a la hora de la inversión de capital riesgo, y en otros sectores, como pueden ser, bueno, ya Cleantech menos, pero Cleantech, biosanitario, es más difícil encontrar financiación. Y ahí es donde hemos intentado cubrir ese fallo del mercado. Manuel antes lo ha dicho, es decir, no pensemos que todas las startups van a recibir inversión o la necesitan. Muchas veces puedes no recibir inversión porque no hay gente que entienda tu negocio, ¿vale? Entonces la idea es intentar cubrir esas áreas. Y luego tenemos 10 vehículos en Venture Capital, con casi 300 millones de euros disponibles, de los cuales ya se han invertido, si no recuerdo mal, del orden de 93 en 8 empresas. Es decir, ya es una iniciativa, invierte capital riesgo, que lleva 3 años y medio, 4 años funcionando, y poco a poco han ido realizando inversiones. Las de capital semilla han empezado este año a ser operativas, las seleccionamos el año pasado, y creo que llevan 3 inversiones o 4 inversiones realizadas, pero bueno, todavía están en fase. ¿Y cuáles son los vehículos de capital semilla? Bueno, pues tenemos, yo lo que os decía, tenemos 2 en biotecnología, aunque uno, el de Caixa Capital Risk, es un poquito mixto. Tenemos Columbus, que está especializado en biotecnología, concretamente en las áreas terapéuticas, diagnosis, dispositivos médicos, digamos, equipamiento médico, y también algunos servicios horizontales basados un poquito en TIC. Esas son un poco sus líneas maestras de inversión. No quiere decir que si tú tienes pues algo que no encaja ahí, no le puedes presentar la idea en el ámbito de biotech, pero sí está muy especializado en biotech, sobre todo en el ámbito sanitario. Luego, lo que os decía, tienes Caixa Capital Risk, que como podéis ver, yo la he puesto ahí entre medias porque tiene una orientación sanitaria, terapéuticos, diagnosis y dispositivos, pero también algo de KETS, lo que serían lo que yo decía, ¿no? Las Key Enable Technologies, como pueden ser fotónicas, semiconductores o nanotecnología. Por ejemplo, otro proyecto que está para ser invertido es un proyecto en semiconductores para prolongar la capacidad de las baterías eléctricas, ¿vale? Cambiando el tipo de semiconductor que se utiliza. Y luego tenemos Viable, que son inversiones de altísima tecnología, tenéis que tenerlo en cuenta, siempre se está buscando, tienen esa orientación de high-tech prácticamente todas las inversiones que se realizan, y bueno, pues ahí tenéis materiales avanzados, biotecnología industrial, etc. ¿Y cuánto ponen estos vehículos? Es decir, ¿qué inversiones mínimas operan? Pues es variable, en función de sus políticas de inversión. Nos podemos situar en el rango de 200.000 euros de inversión mínima. Y pueden llegar hasta varios millones en varias rondas de inversión. Lo que os habrán comentado mis compañeros a lo largo de toda la mañana, si ahora hemos hablado de inversiones. Si hablamos de varios millones, normalmente nunca te van a desembolsar 1 millón de euros en una sola ronda de inversión al principio, jamás. Lo que van a hacer es darte una parte pequeña de la inversión, y a lo mejor se han comprometido contigo, si el proyecto les mola mucho y ya tenemos algún caso, en desembolsar 2 millones de euros, pero primera fase, 150, 200.000, vemos que esto va tirando, vemos que el mercado lo acepta o vemos que el mercado está interesado, seguimos invirtiendo. ¿Por qué? Porque igual que vosotros estáis para forraros, los vehículos de inversión, ya sean públicos o privados, y públicos, tienen un claro interés en que esas inversiones tengan un rendimiento. Por parte del coinversor privado, evidente, me quiero forrar. Por parte de la coinversión pública, es que si de cada 10 operaciones que hago, me fallan las 10, esos fondos desaparecen. Si consigo retornos en 2, o buenos retornos en 3 y un gran retorno en 1, esos fondos retornan al sistema y me permiten seguir alimentando la maquinaria. Los fondos públicos son limitados, ¿vale? Entonces yo creo que también entendéis un poco cuál es la filosofía de financiación de las administraciones públicas. No es financiar por financiar. Después de la crisis hemos visto que se ha dilapidado muchísimo dinero público. El CETI lleva 40 años concediendo fundamentalmente préstamos y haciendo inversiones de capital riesgo. Nuestras operaciones en subvención son minoritarias por una sencilla razón. Nosotros queremos que ese dinero nos retorne para seguir invirtiéndolo en el sistema, ¿vale? Entonces, esta charla quizás es un poquito distinta, pero sí a las que hemos tenido o habéis tenido a lo largo de la mañana, pero sí que os quiero transmitir un poquito qué podéis esperar
cuando solicitéis ayuda pública para vuestros proyectos, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un poco el esquema de financiación, lo que yo os comentaba, Neotec hasta 250.000 millones de euros, 250.000 euros, capital semilla en torno a 200, 250, hay en algunos que se admiten pruebas de viabilidad, con lo cual podrían ir a rondas de 75.000 euros, pero depende muchísimo del proyecto. Lo hemos dicho, los inversores son humanos, y entonces, aunque tú delimitas unas reglas de juego, no puedes ser estricto en tu política de inversión, porque tú tienes una idea, lo que te ofrece el mercado es otra, tienes que ser capaz de adaptarte a lo que hay en el mercado. Y luego ya dos cositas para acabar con esta charla, que creo que voy en tiempo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Bueno, pues me pasa un poquito. Lo que os decía, el CETI siempre está abierto a escuchar ideas. Tenéis dos mecanismos para ser escuchados. Dos correos electrónicos, que funciona mejor que la aplicación, lo reconozco, en función del área tecnológica en el que vayáis a moveros. Mandáis un correo ahí, contáis que queréis contarnos nuestra idea, o mandáis una mínima presentación, y algún técnico de esas áreas especializados en dar asesoramiento en el área tecnológica correspondiente, pues os contestarán lo antes posible. Y si no, siempre podéis hacer una solicitud online, que nuestra aplicación online vale para tres cosas. Vale para hacer solicitudes de asesoramiento, vale para presentar cualquier tipo de propuesta, todas las propuestas, toda la relación de expediente con el CETI se realiza a través de la aplicación online, y vale para hacer el seguimiento de vuestras propuestas presentadas, y si son aprobadas, pues igual toda la fase de seguimiento y ejecución. Con esto acabo. Simplemente quería presentaros lo que es el CETI, deciros que estamos abiertos a cualquier idea que nos queráis contar, cualquier idea, siempre que entre en nuestra área de negocio, y si no entra en nuestra área de negocio, intentaremos derivaros a aquel sitio donde creemos que podéis encajar más. Y con esto, gracias por haberme aguantado. Sé que es un poquito más pesado y menos estimulante que las anteriores, pero bueno, es un poco lo que quería que supierais, que existimos y que estamos abiertos tenemos fondos y que estamos abiertos a vuestras ideas. Muchas gracias.